Bueno, hoy vamos a hablar de cosas raras. Cuando estudiábamos medicina esto no existía y yo seguro que ustedes en su infancia ninguno escuchó que era una fibromialgia, que era un síndrome bipolar, no vio leucemias de 1 año y medio, no vio tantas cosas que vemos ahora y que hacen cada vez más difícil a los médicos hacer diagnóstico. Fatiga crónica y fibromialgia es una patología nueva. Nosotros no las vimos en la facultad, no nos enseñaban. Hay colegas que hablan de que ahora se diagnostica y antes no se diagnosticaba. No, no es así. Esto es algo nuevo, producto cada vez aceptado en todo el mundo, cada vez más aceptado, que es producto de la escandalosa contaminación ambiental a la que estamos expuestos. En realidad la fatiga crónica es un paso previo a la fibromialgia. Se empezó a diagnosticar en Estados Unidos, se hablaba primero hace unos años de la enfermedad de las secretarias. Después ya empezaron a aparecer en los libros, apareció como enfermedad, con algunos puntos dolorosos. Dolían, entonces si dolían tantos puntos ya era fibromialgia, si dolían más de 5 puntos ya tenía el diagnóstico de fibromialgia. ¿Qué aprendimos acá cuando empezamos a estudiar a los pacientes en forma selectiva con el enfoque biomolecular? Es decir, pensando, a ver, ¿qué es lo que está lesionando las moléculas de esta señora para que primero haya estado 3 años con fatiga crónica y ahora esté con el diagnóstico de fibromialgia tomando 8 o 9 medicamentos? Entonces, lo que vimos era que cuando empezábamos a estudiarlo desde el enfoque biomolecular, primero, la energía de sus tejidos estaba totalmente alterada. Y además, cuando hacíamos el estudio en cabello, el mineralograma en cabello, encontrábamos 8, 10, 12 metales. ¿Qué sabemos en estos años con toda la experiencia que hemos adquirido en estos 10 años? Ya sabemos que hay zonas en el país que están mucho más contaminadas que otras, preferentemente las zonas industriales. Entonces, estos forman parte de los nuevos pacientes. Estos son los pacientes que no existían y que cada vez son más problemáticos. Cada vez es más difícil hacerle diagnósticos. ¿Por qué? Acá, según los toxicólogos, en la bibliografía se habla de 100.000 moléculas nuevas fabricadas en los últimos 50 años por los seres humanos. Por ejemplo, los plásticos. Salieron los plásticos y era una fórmula. Después esa fórmula de polivinilos se transformó en 14, 15 familias y cada uno de esos tiene una propiedad particular. Los seres humanos a esto, la industria, más que los seres humanos, la industria, en su afán por fabricar cada vez productos mejores para reemplazar, porque tiene menos costos que los metales, hace combinaciones y de las cuales ya muchos de estos productos se sabe que son cancerígenos, por ejemplo, y se sabe que lesionan el material genético y se sabe que lesionan a las moléculas. Estas 200.000 moléculas nuevas, la particularidad que tienen muchas de ellas es que son liposolubles, se disuelven, entran a nuestro organismo y se van acumulando lentamente en la grasa. Cuando se acumulan en la grasa, y también lo hacen en los músculos, van lesionando enzimas. ¿Qué son las enzimas? Unas pequeñas proteínas, tenemos 3.700, que cumplen la función de un bioquímico. Hacen que una molécula se junte con otra, se pegue y pase a cumplir determinada función. Pero no forma parte de la reacción química, no forma parte del producto final. Tenemos 3.700. Bueno, una de las víctimas más importantes en la fibromialgia son las enzimas que tienen que ver con los procesos que generan energía. Nosotros comemos, eso se transforma en glucosa, se acumula como glucógeno o como ácido graso. Cuando el organismo lo necesita, lo transforma y en esa transformación se genera energía, porque necesitamos energía para que se produzca, por ejemplo, el movimiento muscular. En la medida en que se lesionan esas enzimas, todos estos procesos no se hacen. Y en el caso de la fibromialgia y en la fatiga crónica se acumula el ácido láctico porque también una de las enzimas que tiene que metabolizarlo no lo hace, entonces se acumula y aparece el famoso dolor de la fibromialgia con los puntos dolorosos. Si el paciente fuma, peor todavía, más problema va a tener.
si tiene intolerancia a los alimentos, si estas moléculas, estos tóxicos, le intoxicaron su aparato digestivo, va a tener intolerancia a los alimentos. Es decir, él come papa frita y se siente muy bien, se siente cómodo, se siente eufórico, porque resulta que el 95% de la serotonina la fabrica nuestro aparato digestivo cuando está inflamado. Más todavía produce. Entonces el paciente come lo que realmente le está haciendo mal. Cuando hay estrés oxidativo, es decir, hay un proceso inflamatorio, hay una artrosis, una artritis crónica, mayor va a ser el proceso, o si la infección en el intestino es muy importante, la inflamación en el intestino es muy importante, va a tener todavía más producción de estrés oxidativo, va a fabricar más radicales libres y va a agravar esto, el cuadro de decaimiento y el cuadro de fatiga. La intoxicación por metales es lo que más vimos nosotros acá. Casi siempre son el 99% de nuestros pacientes que vienen con estos diagnósticos, vienen con más de 7 u 8 o 10 metales con niveles tóxicos y algunos muy tóxicos. Esos son los que también lesionan en forma directa a las enzimas, sobre todo las enzimas tienen un compuesto de azufre y hidrógeno, a esa molécula la rompen, que es la parte activa de la enzima que tiene que hacer su función química. Entonces, también las intoxicaciones por metales tóxicos se comportan de esta manera, lesionando enzimas. Claro, ¿por qué a mí? Entonces si yo lo tengo en mi casa y toda mi familia está en contacto con los mismos metales o los mismos productos químicos, tendríamos todo que tener fibromialgia. No. Cada ser humano es totalmente diferente en cuanto a su sistema inmunitario. Ya no nacemos con un sistema inmunitario distinto. No es la misma calidad, no todos nacemos con la misma calidad de sistema inmunitario. Si a su vez tuvimos un traumatismo de Coxsackie que ni nos acordamos que lo tuvimos, que nos desconecta eléctricamente la mitad inferior del cuerpo, tuvimos un accidente, un traumatismo de cráneo, tuvimos inconsciente, nos recuperamos, pero no fue completa esa recuperación, perdemos el control. El cerebro controla más de 40 funciones con 4 gramos, 2 gramos de un lado y 2 gramos del otro. En la base del cerebro se llama tercer ventrículo, hay una cavidad ahí que circula líquido. Esos 4 gramitos, si se intoxican, se van a alterar también las funciones, 30 o 40 funciones. Por eso, esta es la calidad del terreno predisponente. ¿Cómo quedó después de cada uno de estos episodios de intoxicaciones? Si quedó deteriorado, si trabajó en una imprenta en la época que aspiraba vapores de plomo, va a ser enfermedades con mucha más facilidad y más facilidad va a tener para una fatiga crónica y una fibromialgia. La calidad del sistema inmunitario que mencionábamos recién, la contaminación ambiental, a más contaminación ambiental, más va a ser quien está afectado y quien tiene el terreno predisponente, más va a agravar su cuadro. Destrucción de enzimas, que es lo que decíamos recién, pérdida de funciones hepáticas. El hígado tiene el 80% de la función, es el SEAMSE, es el recolector de toda la basura del organismo y tiene que procesarla. El 80% lo hace el hígado. Más está intoxicado el hígado, menos va a poder cumplir con esta función. La pérdida del control del sistema psiconeuroendocrino inmunológico, el PNI a nosotros nos enseñaban por separado los sistemas. Hoy sabemos que cada uno de todos estos sistemas funcionan en forma coordinada, estrechamente ligada. Se altera uno, se alteran todos. Y están agravados por las vastatinas. ¿Qué es esto? Cuando la persona tiene cada vez más intoxicación y cada vez tiene más sintomatología como fibromialgia, le van a aparecer 2 cosas. Le va a aumentar la presión arterial y va a elevar su colesterol. ¿Por qué? Porque hipertensión arterial y colesterol, esto les va a sonar, no se asusten por ustedes que están tomando vastatina, las vastatinas agravan este cuadro. Las vastatinas no tiene sentido tomarlo después de los 75 años porque el colesterol no tiene valor predictivo. Pero estas vastatinas alteran la producción no solamente del colesterol, sino también de las hormonas que tienen como función restaurar y reorganizar todos los tejidos que se han lesionado durante el día y que trata de lesionarlo a pesar de que están intoxicados por una fibromialgia. Entonces todo esto está agravado cuando ya la patología, la fibromialgia está cada vez más fuerte,
y aumenta el colesterol y aumenta la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Y le agregamos 2 productos para la presión y le agregamos vastatina. 3 productos más que el hígado, que ya está enfermo, tiene que procesar. Entonces, muchos de ustedes que vinieron, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Y retiramos varios de los medicamentos que no tenían sentido seguirlos tomando porque no tienen nada que ver con la causa. En medicina no hay terapéutica eficaz si primero no se hace un diagnóstico correcto. Midiendo en forma correcta cuáles son los metales que están presentes. Por supuesto que también hay compuestos químicos, por eso también asociamos la desintoxicación de los compuestos químicos cuando los tratamos. Y esta es otra confusión muy grande. Hay una gota que rebalsa el vaso. Es una gripe, es una enterocolitis, es un traumatismo. Entonces se le achacaba la culpa a la producción excesiva, por ejemplo, de interferón. No, resulta que el paciente ya está bien intoxicado y cuando aparece un evento de esta naturaleza se desequilibra todo el organismo y entonces sí empieza a aparecer la fatiga y empieza a aparecer la fibromialgia. Pero en realidad es una gotita que rebasó el vaso. Siempre el paciente tiene el antecedente que el terreno predisponente, que va, en realidad es un tobogán en la vida, no es como nos enseñaban en la facultad, que era un trapecio, que desde los 20 hasta los 65 nos manteníamos ahí, volvíamos al equilibrio anterior. En realidad vamos fabricando, no es homeo el mismo equilibrio anterior, sino que vamos a un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio casi siempre es en peor calidad para el tejido coloide, que es la estructura de nuestro organismo. Entonces a veces una virosis, un proceso infeccioso, traumatismo, no, pero después falleció mi madre y yo empecé con esto. No es por el estrés. El estrés se sumó, fabricó más corticoides y a un organismo que ya estaba intoxicado le hizo de gotita que rebalsó el vaso. Por supuesto, las intoxicaciones manifiestas, a veces las grandes intoxicaciones, esas de los banquetes, de las comidas grandes, comidas que han estado mal procesadas, mal conservadas, también pueden ser a veces, lo hemos visto como desencadenante de estos cuadros. ¿Cómo estudiarla? Hacemos el diagnóstico biofuncional computarizado. ¿Qué es esto? Este es un estudio que en 1 minuto y medio mide cómo está la calidad eléctrica de los tejidos a más moléculas que han perdido su energía o han perdido parte de energía, menos agua hay. Entonces se altera la conductividad eléctrica de los tejidos. Eso se mide en forma exacta y ya nos da un panorama si existe la sospecha de metales pesados, porque aparece la conductividad eléctrica aumentada. Entonces, ¿por qué? Porque estas moléculas que forman los metales, algunas son muy grandes, retienen más agua, entonces la conductividad eléctrica está favorecida. Así que en 1 minuto y medio tenemos un panorama, ya un diagnóstico con altísimas probabilidades de haber encontrado la causa. Mandamos en ese caso entonces los 2 gramos de cabello y nos viene el informe del mineralograma. En forma exacta nos dice qué metales hay. Hoy sabemos cuáles son los productos, se llaman quelantes, que sacan estos metales. Entonces se prepara al paciente se lo prepara y se le quitan los metales. La intolerancia a los alimentos, ¿cuál es el problema de esto? Se estudia, después que se lo ha desintoxicado al paciente, se estudia cuáles son los alimentos que el paciente no tolera. A partir de ahí se quitan esos alimentos y las mejorías son a veces espectaculares. Es más, hay pacientes que tienen como única causa de la fatiga crónica la intolerancia a los alimentos. Y ahora la frutilla del postre son los estudios genéticos a nivel biomolecular. ¿Por qué? Se controla con patrones normales, se controla el genoma del paciente. Entonces, se ve cuáles son los genes que están lesionados y eso nos da un pronóstico porque ya se sabe cuáles son las enfermedades que tiene el paciente mayor probabilidad de sufrir. Vamos a repetirlo a esto porque esto es muy importante. No todos los pacientes que les falta un gen o tienen lesionado un gen van a tener cáncer, van a tener una enfermedad o van a tener diabetes. Tienen que estar lesionados varios genes. Esto es lo que se ha aprendido ahora. Es más, se puede hoy predecir hasta el paro cardíaco súbito, hasta eso se puede predecir en base a la comparación del material genético del paciente y de una persona normal. ¿Cuál es el tratamiento? Suprimimos medicaciones. Muchos pacientes llegan, como tienen tantos síntomas, unos provocados
por la fibromialgia. Pero a su vez, como estos productos intoxican a todo el organismo, al paciente pierde cabello, tiene una tiroiditis de Hashimoto, tiene aumento de la acidez gástrica. Entonces, cada especialista, como el paciente toma su librito de la prepaga, va visitando a los especialistas cada uno le va dando 2 productos para curarle su problema, su síntoma, para gestionar la crisis. Entonces sigue el paciente tomando una hoja de cuaderno de medicamentos. Entonces, como ahora tenemos diagnóstico exacto, les suprimimos toda la medicación inútil, sobre todo para aliviarle el trabajo al pobre hígado. Hacemos la desintoxicación, hacemos la eliminación de metales, hacemos la eliminación de los metales, los alimentos no tolerados, corregimos los hábitos del paciente, hacemos una alimentación correcta y hacemos una actividad física progresiva a medida que la recuperación, porque realmente al paciente hay que rehabilitarlo, porque hace meses que no hace actividad física por sus dolores. Esto de alimentación correcta, cuando mis maestros rusos me decían la importancia de la alimentación, yo les como una anécdota linda. Yo les comentaba que en la Argentina a la gente quitarle los alimentos, modificar los hábitos sobre la alimentación, era una cosa muy dura. Entonces me preguntó cuánto valía una vida en Argentina. Entonces, justo en esa época, en el 97, la primera vez que fui, había caído una persona de un andamio y hice la traducción rápida, la multiplicación rápida en $300.000. Entonces el traductor le dice y me contesta el ruso, si usted tiene una Ferrari de $300.000, dice, y es naftera, ¿usted le echa gasoil? No. Bueno, mire, los seres humanos somos millones de veces más delicados, más precisos y más exactos que una Ferrari de $300.000. Eso me quedó y siempre se lo digo a mis pacientes. Entonces, queda claro que la fibromialgia es un problema en el 99,99% de los casos de intoxicación crónica por compuestos orgánicos que todavía no se miden en la Argentina. En Estados Unidos recién se empiezan a medir, son estudios muy costosos. Y así se puede medir metales, y eso sí lo hemos visto, que el 99,99 tienen metales en alta graduación. Es decir, es una patología que hoy le conocemos las causas. Por eso siempre repetimos, esta es la primera generación de médicos que tiene la posibilidad de conocer cuáles son realmente las causas de las enfermedades, más aplicando el enfoque de la medicina biomolecular. Pensar no en el hígado, no en el estómago, no en los riñones, sino pensar que el organismo está todo enfermo, todo intoxicado. Vamos a seguir otro día y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias.